¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a nuestra sesión mensual de la Comisión de Derecho Familiar de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Estamos presentes en nuestra sesión tras bambalinas y organizando toda la sesión nuestra subcoordinadora Laura América Huizarpico, a quien le agradezco mucho, que es la persona que en realidad nos coordina en esta comisión y que coordina estas presentaciones. Muchas gracias, América. Me permito presentarme, soy Ignacio Ramírez Fernández de Castillo, coordinador de la Comisión de Derecho Familiar. Y el día de hoy tenemos a una invitada de lujo para tratar un tema acerca de violencia familiar con relación a los juzgados familiares. Nuestra invitada del día de hoy es la doctora Gilda Carretero Lozano. Ella es psicóloga, tiene más de 30 años de experiencia en dicha rama. Durante 10 años ya fungido como perito en materia de psicología, tanto en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México como del Estado de México, y también realiza otros dictámenes en diversos tribunales superiores de justicia de las entidades. Tiene la especialidad de terapia familiar, tiene un curso de mediación familiar para parejas en proceso de divorcio impartido en Barcelona, España. Es maestra en criminología y es doctorando en el doctorado de ciencias forenses. Tiene igualmente un diplomado en violencia familiar, feminicidio, y recientemente concluyó un curso sobre perfilación criminal. Entonces, nuestra invitada del día de hoy es una experta en cuestiones de violencia familiar y le hemos pedido que nos dé esta plática para aspectos de juzgados familiares principalmente. ¿Qué es lo que los abogados requerimos para nuestros dictámenes periciales? Y seguramente la doctora Carretero pues seguramente nos platicará un poquito antes para centrar acerca de la violencia familiar y sobre todos estos mitos de si toda conducta realmente es violencia familiar o cuándo se va constituyendo. Pues muchas gracias por estar con nosotros, doctora Carretero, muchas gracias y adelante, por favor, la escuchamos. Gracias, buenas tardes a todos, gracias por la invitación, licenciado. Primero que nada quiero platicar con ustedes para qué sirve un dictamen en psicología. Cuando existe violencia intrafamiliar, un dictamen en psicología nos va a permitir esclarecer si realmente dentro del ámbito familiar hay violencia. Porque hablemos de que hay violencia física, los golpes, psicológica, los insultos, económica, el controlar el dinero, sexual, obligarla a tener relaciones sexuales cuando no lo desea. Pero lamentablemente, el dictamen me va a permitir ver si el paciente, en este caso la víctima, es una víctima provocadora, es una víctima circunstancial o es una víctima falsa, como lo maneja Mendelssohn. ¿Por qué hablamos de estos tipos de víctima? La víctima falsa es la que nos quiere engañar. Ocupa el decir que es víctima de violencia cuando no es así. A ella le conviene o a él le conviene el papel de víctima y lamentablemente muchas veces va a ocupar a los hijos para tratar de comprobar que es víctima, aunque no sea esta relación real. De ahí que se va a hacer el triángulo perverso. El triángulo perverso de Mendelssohn, donde dice, no es cierto, no hay tal violencia. Estás ocupando a los hijos porque quieres dañar a tu pareja. ¿Por qué? Porque te fue infiel, porque te engañó, porque no te quiere dar el dinero que quieres, porque te negó las vacaciones. En ese momento el dictamen en psicología nos va a permitir ver qué tan confiable o no confiable es una violencia. Si realmente existe violencia como tal, tenemos que determinar nosotros los psicólogos si existe el síndrome de Estocolmo o el de... se me fue. El de aprendido. Bueno, el síndrome de Estocolmo y hay otro, de momento se me fue el nombre, pero bueno, es uno donde la víctima aprende a ser maltratada y el de Estocolmo donde aprende a querer a su agresor. ¿Por qué debemos de evaluar
a la persona víctima para conocer su personalidad. Las víctimas van a tener características muy especiales que el psicólogo lo va a detectar: depresión, ansiedad, estrés postraumático y fobia incluso a salir a la calle. Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿a quiénes les vas a evaluar entonces si sospechamos de violencia? Para hacer un dictamen en violencia se tiene que valorar a todos los que intervienen en la supuesta violencia. Por ejemplo, de cajón, papá, mamá e hijos. Hijos consanguíneos o no se tienen que ser evaluados. ¿Por qué? Porque lamentablemente tú tienes que valorar al supuesto agresor, llámese ella, que casi es el 80%, llámese él. ¿Por qué está agrediendo? ¿Qué está provocando? Tenemos que evaluar a la víctima. ¿Cómo qué pasa? Realmente, si es una víctima provocadora, va a tener características de personalidad muy especiales, como el histriónico, provoca, pégame a ver si es cierto, a ver si eres valiente, a ver, yo quiero ver que me pegues. Y la víctima circunstancial, que estaba en el momento equivocado, a la hora equivocada, cuando va y se mete en la casa de la suegra tiene una discusión importante con algún familiar, ya se mete a querer mediar y también le toca o él también le toca. Entonces hay que valorar precisamente a los involucrados en la violencia. De ahí tendríamos que valorar a los niños o a los adolescentes o a los adultos. Un niño víctima de violencia va a presentar alteraciones importantes como no sociabilizar, orinarse en la cama, problemas de conducta, problemas escolares. Cuando ustedes como abogados van a interrogar a una supuesta víctima, es importante que investiguen esto, porque si no es así, es una víctima simuladora o una víctima que ha sido manipulada por la figura parental, papá o mamá, bajo la amenaza de que si no dices lo que yo quiero, sobre problemas. Otra, en el adolescente, vamos a encontrar que se va a dar la mentira patológica. La mentira patológica en el adolescente se va a dar como una forma de controlar al medio ambiente y lograr lo que se quiere. Que el papá no se vaya con otra persona, que la mamá no se vaya, que dé más dinero, que nos lleve a pasear. Es una forma de estar manejando esta situación. Hale le llama el triángulo perverso, pero Minuchin, que es un terapeuta familiar, dice, no, aquí hay una coalición familiar. ¿Cómo una coalición familiar? Todos contra todos. Nadie se escapa porque todo el mundo aporta algo a esa situación. ¿Qué podemos encontrar en un dictamen? Bueno, lo primero que yo voy a buscar en un dictamen es, hay una coalición, todos contra todos, está involucrado el papá, la mamá, los hijos, nada más el papá y la mamá, nada más los hijos. Número 2, estamos ante el triángulo perverso de Harry. El triángulo perverso, tú me haces enojar y cojo al hijo, dice Harry, a través como un mazo. Con el mazo te doy y va de regreso. También vamos a encontrar que se puede dar el adolescente manipulador. O me dejas ir, o le digo a mi mamá que tienes un amante. O me compras el coche que quiero, o le digo a mi papá que tú tienes un amante. No, que no, ¿cómo no? Ya revisé tu celular. Entonces vamos a encontrar esas situaciones que son importantes. No todo es violencia. Recordemos que para el síndrome de indefensión aprendida, según lo maneja Robinson en el libro Las mujeres que aman demasiado, dice que si tú viviste violencia de pequeña, vas a seguir generando violencia. ¿Por qué? Porque inconscientemente tú vas a traer al agresor hacia ti. El agresor lo vamos a encontrar en dos tipos importantes, el pitbull y el cobra. El cobra va a agarrar a su víctima, yo le digo víctima porque, por decirlo de algún modo, le va a quitar la energía, te quiero, te doy flores, hasta que finalmente la mata y va a buscar a otra persona. Ahí estamos ante un feminicidio. Pero el feminicidio hay que ver por qué se dio realmente. Por ejemplo, me comentaban apenas de un caso. El señor agarró a la señora, la golpea, la ahorca y la quema. ¿Por qué tanta violencia? Solamente que en el imputado haya un trastorno de personalidad. Eso lo tengo que determinar en un dictamen en psicología. ¿Hay un dictamen, hay una alteración? Sí, ¿cuál? ¿Sabes qué? El señor tuvo un desprendimiento, tuvo un brote psicótico y por eso mató hacia la señora. Pero ella, ¿qué era?
Ya para que me digan que la quemó, hablamos de una víctima provocadora, no una víctima circunstancial. Porque tú puedes matar sin tanta hazaña. ¿Por qué quemarla? ¿Por qué le quemó incluso toda la cara? ¿Por qué desfigurarla? Quiere decir que, recordemos que el síndrome de Lucifer dice que de víctima a victimario hay una línea muy invisible y delgadita, que fácilmente brincas del otro lado. Entonces, ¿qué buscamos nosotros los psicólogos? Primero, conclusiones. ¿Hay violencia? No hay violencia. Si hay violencia, ¿quién es el violentador realmente y quién es el agresor? 3. ¿Qué rol están jugando los hijos en todo esto? 4. ¿Por qué tanto coraje? Si tu mujer me dices que eres víctima de violencia, pero llevas 15 años en una relación patológica, yo tengo que investigar en el peritaje por qué lo estás permitiendo. ¿Cómo? ¿Por qué lo permites? Sí, te tengo que investigar si tienes indefensión aprendida. Si de chica tú aprendiste que había violencia y al día de hoy aprendes a ser violentada otra vez en tus derechos, porque te volviste una víctima suplicante, porque mamá te enseñó a ser una víctima para mantener la relación unida. Tú eres agresor. ¿Qué te motiva a ser agresor? ¿Tienes psicosis? ¿Tienes un trastorno explosivo intermitente? ¿Tienes un trastorno esquizoide, esquizotípico, disocial? Sí, es obvio que seas agresor. ¿No? ¿Qué te motiva? Es que yo siempre vi que agredían a mi familia, a mi papá, agredían a mi mamá, y yo lo repito como una conducta aprendida. Otra vez, tú vas a tener una persona del pitbull, el cobra. El pitbull, ese va a agarrar a su pareja y le dice, te quiero, te amo. Cuando se harta le pega, la deja que se cure y vuelve con ella. ¿Cuál es la amenaza del pitbull? Si me dejas, me mato. Si me dejas, te quito a los niños. Si me dejas, no los vuelves a ver. Si me dejas, te quito todo lo que tengo en casa. Pero aquí, lo interesante es que tanto el pitbull como el cobra, que son los principales, tienen un origen de violencia en su casa y están repitiendo una conducta. Y ahí es que ustedes, por ejemplo, como abogados, cuando se enfrentan ante una agresión o un círculo de violencia, tienen que investigar realmente qué está pasando. Yo puedo llegar como abogado, como ustedes, como su cliente, y les digo, es que soy violentado. Pero yo llego bien perfumada, bien arreglada, bien seductora, y te digo, es que me está violentando. Y tú dices, para mí es que tú eres una víctima suplicante, porque me acabas de conocer, indirectamente me estás provocando. Cuando tú te saliste de tu casa, ¿qué le dijiste a él para salirte? ¿Le dijiste que venías a un divorcio porque eres víctima de violencia? ¿O le dijiste que si las ibas a pagar, buscas cómo desquitarte? De aquí viene que muchos autores, como Minuchin, Palazzoli, te dicen que para hablar de violencia tienes que tomar en cuenta dos cosas. Que 1 más 1 son 3. El agresor, la víctima y nos da el conflicto. Una. Palazzoli dice, hay una red invisible. ¿Por qué? Yo te digo a ti que soy víctima de violencia, pero tú no ves la red en la que estamos unidos. ¿Por qué tanto tiempo aguantando agresiones? ¿Por qué permitiendo que no me falte al respeto? ¿Por qué permitiendo la violencia de género? ¿Por qué? Porque me conviene económicamente, porque tengo muchas ganancias, porque realmente soy una víctima, pero soy una víctima real, una víctima simuladora o una víctima provocadora. Y aquí es que nosotros lo que vamos a ver precisamente es eso. ¿Qué tipo de violencia hay? ¿Qué tipo de víctima hay y qué tipo de agresor? Cuando ustedes abogados me dicen, necesito que me hagas un dictamen en violencia intrafamiliar, sí, ¿qué quieres saber? Ah, no, pues normalmente siempre es, la señora está demandando al señor porque dice que es víctima de violencia. Y tú dices, bueno, sí, ¿cuánto tiempo? No, pues duraron 10 años casados y ella reclama que se queda con la casa, el coche, porque tiene niños. Ah, ok. Empiezas a escarbarle y resulta que atrás de ella no hay el síndrome de indefensión aprendida. Entonces, ¿qué te está hablando? Te está hablando de una violencia, una necesidad económica, que tu pareja me hiciste enojar y yo te lo advertí, me las vas a pagar. Y entonces ella es una víctima simuladora.
¿Por qué? Me las vas a pagar y hasta la cárcel los meten porque incluso los acusan hasta de violación a los hijos o a los hijastros. ¿Por qué? Porque viene la mamá y dice, no es justo que lo vi con fulanita el fin de semana y que te dé más, que te pague una sirvienta, que te dé, que te haga, no, pues no tengo. Entonces te meto a la cárcel. Y ahí es donde vemos precisamente que no está la violencia como viene manifestada. Perdón, entonces aquí lo que nos ha explicado es, a veces no necesariamente la víctima lo es tal. En ocasiones sí es una víctima falsa o por lo menos coadyuvante en este círculo vicioso. A través de la prueba pericial sí podremos detectar exactamente, bueno, si es una víctima fortuita en que ha sufrido chantaje, en que ha sufrido menoscabo en su dignidad, que es constantemente golpeada en su dignidad uno de los dos cónyuges. Lo podremos distinguir aquella relación patológica que los dos están en ese círculo vicioso de violencia y que los dos la siguen generando, y entonces posiblemente no haya exactamente una victimario en forma unidireccional, sino que es recíproca. Sí lo podremos detectar a través entonces de los dictámenes periciales. Así es, licenciado, porque hay una lucha por el poder. A mí cuando me conviene soy víctima y luego me volteo y soy victimaria. Una víctima va a ser escogida por un agresor, pero tienes que dar características muy peculiares para que te agredan. No te van a agredir porque sí. Entonces, la víctima, hay que ver qué tipo de víctima es. Annie ya lo dice, Mendelssohn lo dice. ¿Qué tipo de víctima eres? ¿Eres simuladora? ¿Eres real? ¿Eres una víctima suplicante? La víctima suplicante, a ver si eres hombre, pégame. No, pues que no eres hombre. Te empiezas a sacar toda la descendencia familiar, me van a sonar. Yo te supliqué que me agredieras. Te voy a demandar porque me pusiste el ojo morado. Pero tú lo buscaste, tú lo provocaste. Por eso, sí podemos identificar cuando es una víctima real y cuando es una víctima simuladora. La víctima real se le debe de preguntar forzosamente, nosotros los psicólogos lo debemos de hacer. En tu casa, ¿tu papá golpeaba a tu mamá? ¿Cómo se llevaban? Normalmente, cuando hay una violencia real, está la codependencia. La codependencia es, no estoy bien contigo, pero tampoco estoy bien sin ti. Ni contigo ni sin ti. Y entonces es donde tú ves, dices, pero si tanto lo odias, ¿cómo es posible que dices para que aprendas? Y el otro dice, bueno, pues es que sí le pegué una vez. Pero no es una relación viciosa. Realmente había violencia. Y cuando empiezas a entrevistar, se resbalan y te das cuenta que dices, esta es una víctima simuladora, porque lo que quiere es destruir, porque muchas veces, lamentablemente, influye el medio ambiente extenso, la mamá, el papá, los abuelos, los tíos, incluso los amigos. No te dejes, no te quiero meter ideas en la cabeza, pero yo vi que andaba con fulanita, porque pídele más, exígele más. No, dile que no. Pues esconde los zapatos que tiene tu niño y dile que no tiene zapatos. Y entonces, ¿qué pasa? Como dice Halley, estamos ocupando a los niños para molestar. Pero tú dices que eres víctima porque lo has permitido. Si no tienes el síndrome de indefensión aprendida, no eres víctima. Si no tienes el síndrome de Estocolmo, no eres víctima. ¿Te quieres ser víctima? Sí. Pero las únicas víctimas reales, según lo maneja Niyar, Mendelssohn, dice, la única víctima real son los niños y las personas de la tercera edad, de los 80 a 90 años con demencia senil. Son las únicas víctimas reales. Los demás, nadie es una víctima real. ¿Por qué? Porque, como le acabo de comentar, jugamos de víctima-victimario. Tú llegas, yo te agredo. Me agrediste, ¿eh? Porque yo supliqué que me agredieras. ¿Sabes qué? Hola, no quiero hablar contigo. ¿Por qué? Porque anoche me ignoraste. Pues me estás agrediendo psicológicamente. Quiero comer. Pues a ver quién te calienta, yo ni creas. Hija, caliéntale de comer a tu papá. Hay una agresión. Pero para los demás, yo soy el malo, yo soy la mala. Pero ¿por qué no ves lo que hay de trasfondo?
Y precisamente el dictamen pericial, ese es el objetivo que tiene, decirte, ¿sabes qué, licenciado? Con toda la pena, tu víctima es una víctima falsa, es una víctima simuladora. Y aquí lo peor de todo es que está usando a los hijos para desquitarse. Entonces, pues, ¿qué quieren hacer? Ya es mediar, pero obviamente no va a aceptar la mediación cuando es una víctima falsa. Cuando ustedes como abogados van y le dicen, ¿sabe qué, señora? Pues vamos a negociar, o sea, vamos a cortar esto, vamos a ver cuánto le quiere que le demos una indemnización, se muere, ¿no? No, yo no quiero, yo quiero que me dé 50,000 pesos mensuales porque él ganas 80, 70. Oye, pero si te da 70 lo vas a dejar con el 2% de su sueldo. A mí no me interesa. Ahí te das cuenta que es una víctima falsa. No hay tal violencia de género. Sin embargo, ahí es importante poner unas pilas. ¿Por qué? Porque a la hora que ella diga no hay tal víctima, ella va a decir voy a buscar otra estrategia. Algo más, o él, algo más. ¿Y qué es lo que procede de inmediato? Violación equiparada. Violación. Oye, pero no, es que dice mi niño de 5 años que le metí la mano el abuelo, como otro caso que tuvimos. Y tú ves y resulta que no es cierto, porque la señora llega muy jovial y el niño no permite que se le vea, no permite que se le valore, incluso lo lleva a las audiencias con un zarate hasta abajo el pobre niño, porque es una víctima falsa. Pero como no metió al esposo a la cárcel, mete al abuelo, porque dice el abuelo le mete mano a mi hijo. Pero hay un conflicto de intereses económicos, donde ella quiere la casa y quiere un rancho. Entonces ahí es donde tú te das cuenta y dices, pues lamentablemente es una víctima falsa. Ok, entonces parte de los dictámenes periciales en psicología sí nos pueden permitir detectar a una víctima falsa, y por víctima falsa es aquella que no, que ella misma o provoca o en algún momento o en alguna etapa también tiene una actitud activa. Y ella también participa en este círculo de violencia, y por tanto, pues diríamos que no es una víctima 100% pura, sino que ella misma lo generó. Y en las víctimas que nos comentaba usted, en las víctimas reales, usualmente para detectar si una víctima es real o no, usualmente para efectos de juicios familiares, tenemos presentan dos posibles síndromes, el de Estocolmo y otro. Entonces, si me pudiera volver a explicar, entonces, ¿cuáles son las dos posibles características que sí encontraremos en la víctima real para efectos de violencia familiar? Por favor, doctora. De defensión aprendida. Indefensión aprendida es que de chica vivió violencia en su casa. Que ella todo el tiempo vio cómo papá golpeaba a mamá, cómo la sacaban a la mamá a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, víctima de violencia. Que llegaba el papá y vete a dormir porque el señor llegó tomado, y váyanse a dormir porque ahorita le va a golpear, porque ahorita va a gritar, porque va a insultar. Y ella tuvo que salirse a los 14, 15 años a trabajar porque el papá se dedicaba a tomar, la mamá lavaba ajeno, pero aparte era víctima de violencia. Esa es una víctima real. La víctima real es que desde novios ella permite las agresiones, que le grite, que le empuje, que le insulte, que le controle el teléfono, que le quite poco o mucho dinero que le dan, que le diga, no te pongas ese vestido, cámbiate esa ropa porque no me gusta. De novios, aclaro, de novios. Ahí ella está empezando a ser una víctima, pero obviamente para ella es algo normal, como para nosotros. Por ejemplo, la gente de playa es normal andar en short, no lo vemos mal. Pero tú me pones aquí una gente con short, en Toluca, por ejemplo, y decimos, no, espérate, o sea, ¿qué pasa si aquí hasta hace frío, no? Entonces, la víctima real, desde novios, te va a hablar de un círculo de violencia, de novios. Cuando están casados, solamente se va a incrementar la violencia. La violencia se va a incrementar después de que ha pasado un mes de luna de miel, que es lo que dura la conquista. Empieza entonces y se empieza a hacer la carga de energía. Él se empieza a molestar porque no me gustó la comida, porque no está el botón pegado en la camisa que te dije, porque no te fuiste a ver a tu mamá, y empieza la prohibición. No quiero que vayas a tu casa. No me gusta que cocines esto. No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Ahí empieza a darse la violencia y ella, en un aparente enamoramiento,
empieza a decir, bueno, pues como tú veas. Pero para esto, el supuesto agresor, lo primero que va a hacer es dañar la autoestima. ¿Cómo? De novia te conocí, impecable, y mira, ahorita ya estás fachosa. Y ahorita ya te estás gorda. Ahorita ya ni siquiera cocinas bien. La ropa te queda bien fea. Y empieza a dañar la autoestima para tener el control de ella. La mujer que llega contigo, real, una víctima real, llega suplicante y te dice, me está, por ejemplo, un paciente en la mañana, estoy tomando Rivotril, que es un antidepresivo. ¿Por qué? Llevo 7 años tomando Rivotril, porque llevo 10 años con mi pareja, con mi esposo. Ni siquiera está casada. Tiene 4 hijos y no se pudo operar porque él no permitió. Entonces, esa víctima es una víctima real porque le dije, ¿y usted qué piensa de lo que está viviendo? Es que yo tengo la culpa, yo lo provoco. ¿Por qué lo provoca usted? Porque estoy gorda y soy la delgadititita. ¿Por qué lo provocas? Pues es que, por ejemplo, ahorita me trajo y ya me tardé aquí pasando la consulta. Yo me tenía que haber tardado 10 minutos, mire, ya me está marcando. Ahorita que llegue el coche me va a agredir. Yo tengo la culpa porque debí de haber visto que si estaba ocupada me debí de haber ido. La víctima real justifica las agresiones porque tiene el síndrome de dependencia. La víctima simuladora, no, yo solamente quiero que me hagan justicia porque me pega, porque agrede a los niños, porque no sé qué, no sé qué. La víctima real habla despacito, suplicante. Por favor, ayúdenme, porque esto y el llanto es constante. La víctima simuladora, vengo licenciado que me ayude porque este señor me debe, y quiero. Vamos a hablar con él a ver si podemos mediar. No quiero mediar, no quiero mediación. Quiero que me dé la casa, me dé el coche y me dé una pensión de tanto. Por lo menos quiero el 70%. Oiga, pero no quiere que... No, licenciado, no. Yo no se lo voy a dejar. Yo lo aguanté muchos años y desde ahí van a detectar ustedes que es una víctima falsa. Y ahí ustedes van a tener que plantearse qué quieren hacer ustedes. Porque ustedes ya saben que es una víctima falsa. Pero ustedes bajo qué lineamiento se quieren ir. Como una víctima falsa o como alguien que está enojada y le quiero ayudar a obtener lo que ella quiere porque siente que se lo merece. ¿Cuántas parejas va a tener? No lo sé. Pero igual va a decir, no, pues es que yo tengo la culpa. Es que es mi cuarta pareja, pero todos me han pegado. Volvemos a lo mismo. Es una víctima real que no se da cuenta que lanza como destellos al ambiente, suplicando al agresor que está merodeando como lobo a su presa, ser agredida. Ahora bien, un pitbull y un cobra no escogen, son como el psicótico, son muy organizados, no escogen su víctima al azar. El pitbull y el cobra observan el medio ambiente para ver a quién le conviene agredir. Él observa y aquella que es sumisa, calladita, modosita, esa sabe que es una posible víctima. No va a escoger a la persona que participe en clase, que llega bien arreglada, que llega con las uñas pintadas, bien maquilladita, bien segura, porque esa víctima no le sirve y él sabe que no va a ser así. Va a escoger a la rezagada del salón, tal vez muy inteligente, pero la que le comenta a la amiguita o al amiguito la respuesta correcta para que la den por él. Entonces el pitbull, que siempre va a ver, está observando y eso le da señales de yo puedo ser tu próxima víctima. Entonces va a llegar y le va a decir, hola, ¿te ayudo? No, sí, mira, y se la va a ganar poco a poco. Es lo que logra la conquista. Pero él sabe que en un mes, con que se agarra una víctima real, que se siente fea, que no se siente inteligente, que no se siente capaz de hacer nada, que necesita el apoyo, al mes lo tiene o la tiene haciendo lo que él quiera. Vamos a robar, no quiero, entonces te dejo. No, sí te acompaño. Adelante, doctora. Entonces, nos platicaba acerca de la víctima real contra la víctima aparente, perdón, la víctima falsa. ¿Cuándo en estos dos síndromes, cuándo sí encontramos realmente a una víctima real? Adelante, doctora, por favor. Lo que le decía, que la víctima real, usted la van a detectar desde el momento en que va a llegar en un plan sumiso, tranquilo, y le dice que quiere que le ayude porque se quiere divorciar. ¿Qué va a pasar ahí? Que usted le va a decir, bueno, y quiere que peleemos la casa y esto, lo que me quiero es divorciar, lo que quiero es salirme de ahí. ¿Por qué? Porque como les comentaba,
lo que ella necesita es ser libre, ya no quiere estar ahí. Pero para que ella pueda tomar esa decisión, va a ser importante que les va a referir que ha llevado terapia, o que alguien la ha querido ayudar, o que le han dicho, o que vio que su hija se usa drogas, que su hijo se corta, alguna cosa así, donde ella va a tomar la postura de querer salirse de ahí. Para entonces vamos a hablar de una víctima real. De lo contrario, solamente vamos a ver una persona enojada, donde ustedes determinarán, bueno, ¿qué quieres en concreto? O sea, ¿cuál es la idea? ¿Qué es en todo esto el interés principal? El interés es que tus hijos estén bien, es que tú estés bien, es que la familia en general esté bien, ¿o qué pasa? Entonces, para efectos de una prueba pericial, las preguntas que debiéramos de realizar nosotros como abogados a ustedes los peritos, para determinar si nuestra contraparte realmente es una víctima, si es una víctima simulada o falsa, o bien si es una víctima real, ¿cuáles deberían de ser las preguntas claves que le formulemos al perito? Primero que nada tienen que preguntarle qué pruebas psicométricas aplicó. Esas son básicas. ¿Por qué? Porque las pruebas de papel y lápiz que la Procuraduría de aquí del Estado de México ya no las están aplicando mucho, esas no se pueden manipular. Están usando el CIE de depresión, el test de adaptación, pero son puras pruebas manipulables. Esas pruebas yo puedo decirte que sí, que sufro mucho y que estoy muy triste y todo, pero no se están aplicando pruebas de papel y lápiz que no se pueden manipular. Después, ustedes tendrían que preguntar al perito si sabe diferenciar en qué consiste el síndrome de indefensión aprendida y el síndrome de Estocolmo. Si les dice que sí, que lo explique, que luego que diga si lo investigó, si estaba presente en la presunta víctima. La otra cosa importante para ustedes va a ser que cuando declare la presunta víctima, preguntarle si cómo era su infancia. O sea, ¿nos puede hablar de la infancia? ¿Qué? Pues muy fácil. ¿Tuvo fugas en la escuela? ¿Cuántos amigos tenía? Cosas tan simples que te están hablando de una víctima real y una víctima simuladora. Oiga, ¿usted conoció a su esposo hace 20 años? No, que sí. ¿Cuánto tiempo llevan de casados? Tanto tiempo. Ok. ¿Y desde cuándo empezó a vivir violencia? Hace 10 años. Usted en su casa, de joven, de chica, alguien en su casa, usted veía, visualizaba o escuchaba que había gritos, golpes o insultos. No, pues sí, ahí estamos ante una posible víctima real. No, nunca, por eso yo vengo a decir, y yo no le voy a permitir esto y esto y esto. Se está mintiendo. Y eso a ustedes les puede servir, porque llega un momento a la hora de los alegatos, se va a ver que es una víctima falsa. Es falsa porque no tiene el síndrome de Estocolmo ni de indefensión aprendida. Es una víctima suplicante. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que incluso los dice lleva muy, ¿cómo explicarle? Muy coqueta, muy seductora. Llega y así muy seductora, dices, mira, este tiene un trastorno histriónico. Y aquí tendríamos que ver nosotros los psicólogos el tipo de pareja con el que estamos hablando. Recordando que el sádico va a buscar el masoquista, el esquizoide al límite, el sociópata se va a buscar al dependiente. Van a ser características muy peculiares en esa patología. Por eso las víctimas normalmente nunca aceptan que se les haga el estudio diciendo que se les va a revictimizar. Pero entonces ustedes como abogados, ¿cómo le pueden hacer? Bueno, sabes que como no te quiero revictimizar, se le podría hacer la prueba de veracidad. Y como ustedes sabrán que desde el 2010, 2015, se autoriza y es tan válida como el polígrafo. Y yo, perito, ¿qué hago en el de veracidad? Lo mismo. No es una víctima real porque su postura corporal está tensa, está rígida, su tono de voz es seguro o es inseguro, viene pintada, viene desmaquillada, viene con tal ropa, no con tal ropa. Entonces empiezo a interpretar todo eso y le digo, ¿sabe qué, licenciado? Su víctima es una víctima falsa, es una víctima imaginaria o es una víctima suplicante. Ya. Muy bien, pues muy interesante los puntos tanto de un lado del litigio como del otro, y hasta pues ya nos proporcionó algunos tips
para contrainterrogatorio o forma de destruir los otros dictámenes periciales. En cuanto a los hijos, ¿cómo podemos detectar una violencia real hacia los hijos? Vamos a pensar en hijos pequeños. ¿Cuál debiera de ser los elementos claves para hacerlos valer en un juicio familiar acerca de niños pequeños, para determinar si el padre o la madre son agresores o son generadores de violencia familiar hacia los pequeños? ¿Qué nos podría platicar al respecto? En los niños pequeños de 3 a 5 años se ocupa la terapia de juego. En este caso, ¿ustedes qué le preguntarían al perito en audiencia? ¿Llevaste terapia de juego? ¿Cuántas sesiones? El niño no va a trabajar de inicio contigo porque tú eres un extraño para él. Primero tienes que ganarte su confianza y eso te lleva 1 hora, 1 hora y media. En otra sesión le vas a enseñar los juguetes y observas, y hasta la tercera sesión de la terapia de juego podrás determinar que el niño está siendo víctima de violencia. ¿Cómo lo vas a detectar? Tienes que explicarme, tienes que decirme qué juguetes usaste, cómo se portó con ellos, qué actitud tuvo, me gustaban, no me gustaban, volteaba para todos lados, en niños pequeños. A partir de los 5 años, hay pruebas específicas que te dan violencia. Son unas láminas en blanco y negro y se llaman fábula de 2. La primera lámina son 3, y tú le dices al niño, son 3 versiones de pájaros en un árbol, y le dices que en el árbol está papá pajarito, mamá pajarito y el bebé pajarito. Pero viene un ventarrón y los pajaritos caen al piso los 3. Papá, mamá, hijito. Papá vuela, mamá vuela y el chiquito está abajo. ¿Qué va a hacer ahora? Cuando hay violencia de género te dicen, el chiquito se va a quedar abajo. ¿Y qué va a pasar? Se va a morir de hambre porque nadie lo quiere ayudar. Ahí hay un problema de pareja. Viene mamá y lo va a ayudar. Porque papá si lo toca, la mamá se va a enojar, entonces no se puede ir con mi papá. Y los niños solitos empiezan a hablar. Ese es un ejemplo de las láminas. Otra lámina le dices, viene un tren, es un tren. Toda la familia viene a despedirlo al tren que alguien se marcha. ¿Quién se va en la familia para nunca volver? Y te dicen, papá, porque es un borracho, porque es un mujeriego, porque es pegalón. Mamá, porque nomás está peleando con mi papito. Y entonces tú vas anotando todo eso porque el niño se está proyectando precisamente. Hay otra lámina que se llama el CAT para niños, que también hay en versión adultos, donde también se proyecta, porque tú le dices, ¿qué pasa? Tú solamente dices, ¿qué ves aquí? Son pruebas psicoanalíticas, recordemos que el psicoanálisis se va al inconsciente. Es una prueba donde tú no puedes manipularla, tú no tienes ni voz ni voto en ella. Doctora, entonces nos platicaba usted acerca de esta segunda prueba, la del tren, y lo que va expresando el niño o incluso el adulto para determinar si hay una posible violencia familiar o no. Sí, y como les decía, esa prueba se llama la fábula de 2. Y también existe otra prueba que se llama CAT. Esta prueba también te va a dar características, porque le decía que aquí hay un chango, bueno, un tigre correteando un chango, y normalmente el niño dice que es porque lo quieren dañar, lo quieren lastimar, pero dice, el chango o la leona, perdón, la tigre o la tigre, se quiere comer al changuito y lo va a lastimar. ¿Y por qué lo va a lastimar? Porque es malo. Ahí nos está hablando otra vez de violencia de género. Es una violencia real. Ahí podemos ir valorando. Sin embargo, los adolescentes son los que son más manipulables. ¿Por qué? Porque el adolescente va a decir lo que le pida a la mamá a cambio de un regalo. Si dices esto, te compro esto, y con el dinero que nos va a dar tu papá, podemos comprar esto o aquello. No olvidando que el niño, por la edad de ser niño, va a hacer también lo que la mamá le pida, porque no se va a disgustar con ella. Recordemos que para niños, figuras parentales son la mamá y el papá. Pero entre la mamá y el papá, pues siempre le va a dar prioridad a la mamá. Para él va a ser lo más importante. ¿Por qué? Porque para el ser humano, su mamá es lo más importante, y más para un niño pequeño. ¿Algún otro comentario, licenciado? Oiga, y la forma para efectos de juzgados familiares, y cómo podríamos determinar
que para efectos de juzgados familiares, ¿cómo podríamos, la parte del contrainterrogatorio o de cómo destruir un dictamen, ya me va quedando muy claro? Pedirle al perito o cuestionarlo sobre si realizó tal o X prueba. Pero en un paso anterior, ¿considera usted que sería una buena práctica el realizar algún dictamen previo para determinar si efectivamente hay elementos suficientes para manejar un caso de violencia familiar o no? ¿O deberíamos de esperarnos directo hasta el juicio? ¿Qué opina usted? Aquí hay dos cosas importantes, licenciado. Usted tiene que primero plantearse en qué papel o qué rol está jugando. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que qué rol está jugando? Si su cliente es la presunta víctima, entonces usted tendrá que pensar como una presunta víctima qué es lo que la víctima dice que quiere. Si usted se espera al juicio para demostrar que es culpable o es inocente, si usted está del lado del Ministerio Público, pues igual no le va a convenir demostrar que su víctima es culpable, que no es una víctima real, que es una víctima falsa. Si usted está del lado del diputado, igual va a decir, bueno, pues es que a mí me conviene que salga una víctima falsa. Pero ¿qué pasa si está del otro lado? Entonces, aquí lo importante es que usted tenga un panorama claro de qué rol está jugando en esto. ¿Sabe qué, señora o señor? Yo sé que lo que usted me comenta no es tan real por esto, en concreto, ¿qué quiere? Porque podemos lograr o podemos llegar a una mediación con su esposo porque usted sabe que todo lo que usted me dice no es tan confiable. ¿Qué le parece si en lugar de quitar el 80%, que le dé nada más lo que es justo? El 50% que es la pensión de los hijos. Que le dé lo que es justo, esta parte o esta parte. Porque si usted se espera a llegar a un juicio y ahí quiere exhibir a la víctima como una víctima falsa, una víctima simuladora, ya provocó mucho desgaste emocional. Y entonces yo, víctima, puedo solicitar que se vea por qué usted me está agrediendo y tomando en cuenta que usted es hombre, tenga en cuenta que yo puedo decir que usted por ser hombre no es imparcial, que usted obviamente está pensando como caballero. Y por lo tanto, a mí no me parece que se me juzgue y solicito que otro juzgador que otra persona me apoye o que otra persona me auxilie. Aquí lo más conveniente es hablar con ella y decirle, ¿sabe qué, señora? Yo detecto en usted, pues no digo que esté mintiendo del todo, pero usted sabe que esto no es tan real por esto es real por esto, y precisamente mediar lo que usted necesita, para no llegar precisamente a lo que es una audiencia o un juicio como tal. Pues muy bien, pues ha sido muy ejemplificador esta plática que nos ha dado usted acerca de los dos lados de la moneda. Ciertamente hay víctimas reales, hay víctimas simuladas, hay manipulación en las presuntas víctimas. Y hablando de esta manipulación, hay algunas legislaciones que ya eliminaron el famoso SAP como una forma de violencia familiar, el famoso síndrome de alienación parental. Pero de todas formas se sigue utilizando el manejar esa manipulación o ese infundir sentimientos de odio, de rechazo hacia uno de los padres. Se sigue manejando mucho como una manera de violencia psicológica en perjuicio de los hijos. En su experiencia, ¿sí hay elementos suficientes para, en un dictamen pericial, determinar la existencia de esta manipulación o de este envenenamiento constante que van realizando los padres a los hijos en contra del otro progenitor? Sí, porque igual con las mismas pruebas te lo va a amplificar el menor. Tú le vas a aplicar pruebas proyectivas de papel y lápiz que no pueden ser manipulables, como ya lo dije, y ahí vas a detectar precisamente la alineación parental. ¿Por qué? Porque te dicen, él es malo. ¿Por qué es malo? Ah, porque dice mi mamá, porque dice mi papá. Como tú no lo estás interrogando, tú estás jugando con él a través de las pruebas psicométricas, tú solamente le dices que ves aquí. Y ahí es donde detectamos precisamente la alineación parental. Cuando yo te digo, ¿qué ves aquí? Ah, es que es este. ¿Por qué es malo? Ah, porque le pega a no sé quién. Y dice mi mamá, te lo dicen textual, dice mi mamá que es un borracho. Dice mi mamá que se fue con la otra vieja.
ni siquiera dice con otra señora, pues se fue con otra vieja. Dice mi mamá que se fue con no sé quién, y que es malo, y que por eso no sé qué. Ah, mira, ¿y a ti te cae bien o te cae mal? A mí me cae bien, pero dice mi mamá, y ahí está la alineación parental muy clara, porque dices, bueno, es que dice su mamá, ¿y qué pasa si su mamá no lo dice? Entonces la alineación parental también se valora exactamente igual. Entonces, doctora, nos platicaba usted un poquito acerca de cómo detectar las cuestiones de manipulación, envenenamiento de alguno de los progenitores a los hijos en este llamado síndrome de alienación parental. Adelante, doctora, por favor. Platicábamos precisamente que como ya se quitó el término de alienación parental, ahora nosotros los psicólogos le llamamos el triángulo perverso de Halley. ¿Por qué? Porque el menor o la niña o el adolescente son manipulados para decir algo en contra del padre o la madre, partiendo de que el niño, su prioridad principal siempre va a ser la mamá, porque es su cuidadora principal, porque es como la mentalidad que tenemos todos los mexicanos de que la mamá pues es la mamá y no la quieres perder por nada. Entonces, si no dices esto, te voy a dejar solito, ya no vas a estar conmigo, te van a llevar quién sabe con quién, a menos que tú digas esto. Yo voy a decir lo que digan, pero no quiero perder a mi mami. El adolescente, ¿cómo lo voy a manipular? Pues ahora que se vaya, del dinero que nos va a dar, le vas a decir y le vas a decir y le vas a decir. Él es manipulable. Recordemos que el adolescente, por su etapa de adolescente, es muy manipulador. Vuelve a la etapa del yo-yo, de los 3 a los 5 años, donde solamente interesa lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo deseo. Lo demás no cuentan. El niño de los 10 años no quiere perder a su mami, tomando en cuenta que se vive, según la literatura, nuestro primer duelo lo vivimos a los 7 años, cuando se da la separación de tu amiguito del kinder, cuando se muere tu primera mascota, cuando se muere el abuelito, la abuelita, y dicen que vivimos nuestra primera separación. Incluso Ross, que es una tanatóloga, te habla de los duelos que se viven en la infancia. Entonces el niño ya bastante está sufriendo, la niña, con el hecho de que papá y mamá estén peleados. Y todavía quieren someterme al hecho de perder al progenitor que me queda. Yo no sé si es bueno o malo, lo único que sé es que no me voy a quedar solito o solita. Entonces, ¿te vas a ir con tu papá o conmigo? ¿Con quién te quedas? ¿Con tu mamá o conmigo? ¿O con tu papá o conmigo? Ahí se está usando la alineación parental. ¿Por qué tiene que decidir un niño? Si el niño lo que menos quiere es ver a papá y a mamá separados. Ah, no, pero los adultos están tan metidos en su conflicto que lo ponen a decidir. Derecha e izquierda, ¿con quién? Y rápido, y decídete. Porque si te vas con él, a mí no me vas a volver a ver, porque me voy a ir hasta donde no. Siendo que no es cierto. Esa es la alineación parental. Nada más que Halley lo va a llamar triángulo perverso, precisamente. Donde los niños son la cabeza del turco, o el bastón, la cabeza del bastón para molestar al otro. Pero precisamente cuando se hace el dictamen de la alineación parental o de la disfunción familiar o de la violencia de género, vamos a poner como conclusiones en la final de la familia, hay alineación parental. No, que el término no existe. Bueno, entonces ahí está el triángulo perverso de Halley. Y ustedes como abogados, ¿qué van a hacer? A ver, perito, explícame el triángulo perverso de Halley, ¿en qué consiste? Con gusto. Y lo que usted comentaba, licenciado, entonces sería la alineación parental. Así es. Con otro nombre, es exactamente lo mismo. ¿Por qué se da? Porque uno de los dos está enojado y es una víctima agresiva, una víctima suplicante, o bien es una víctima simuladora y lo que está haciendo es que el otro la agreda, pero dicen hasta lo que no, y cuando los niños actúan así es porque son los que ocupan para hacer la triangulación. Entonces vamos a estar en una triangulación según Minuchin, o sea, ya hay que usar los terapeutas familiares. Doctora, pues y quedamos impresionados con todos estos detalles, nos da mucha luz acerca de algunos puntos que no todo es blanco, todo es negro en cuestión de violencia familiar y sobre todo en materia de pruebas periciales en esta materia. Le agradecemos mucho su intervención, realmente ha sido muy fructífera su participación y a nombre de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, le otorgamos el reconocimiento en este momento virtual por su
intervención, el cual se lo haremos llegar en forma física en las próximas semanas. Y en general a todo nuestro público asistente les agradecemos mucho su participación el día de hoy. A nombre de la Comisión de Derecho Familiar de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, a nombre de la licenciada Laura América Huizar Pico, que estuvo pendiente aquí tras bambalinas en la parte técnica de la sesión, y a nombre de su servidor Ignacio Ramírez Fernández de Castillo, coordinador de la comisión, les agradezco mucho su participación y nos estaremos enlazando para la próxima actividad, a la cual serán convocados en su oportunidad. Muchas gracias por todo, cuídense mucho y sigamos estando a salvo. Gracias, buenas tardes.